Bien, buenas tardes, amigos. Esta tarde nos encontramos con Gregorio Luri. Muy buenas tardes, Gregorio. Vaya, un placer estar con vosotros, a pesar de que la tarde aquí donde yo vivo es maravillosa y casi apetece un poquito más ir a pasear por la playa, pero solo Bien, casi, ¿eh? bien, pues vamos a hacer como Sócrates, pasear por la ciudad y hablar un poco. Este es su último libro, En busca del tiempo en que vivimos, fragmentos del hombre moderno. Bueno, yo aquí he hecho una anotación ya directamente en la portada, que se refiere, claro, a este otro gran monumental de Marcel Proust, ¿no? A la búsqueda del tiempo perdido. Y lo perdido es en que vivimos, o sea, parece que estamos perdiendo el mundo de la vida, ¿no? Lo que ese honor que te refieres a eso. Y luego el subtítulo Fragmento del hombre moderno te refiere a eso de Seller, ¿no? Lo manifiesto, el hombre manifiesto o realmente lo manifestado está en las distintas ciencias. Pero claro, las distintas ciencias se ocupan de partes del cuerpo, la física, la biología, pero no del hombre entero. Entonces, eso, lo manifiesto es, no decías, ser es eso, el hombre entero. Y entonces te basas, parece ser, en García Vaca y en Eugenio Trías, sobre todo, ¿no? Para hacer Sí. ahí toda la obra, una obra maravillosa que defiende el mundo de la vida, del hombre autónomo, espontáneo, común, medio, frente a las ideologías, a las ciencias, a las catástrofes que nos anuncian, a estos revolucionarios como Cícero, casi que propugnan el terror como Cícero o Badiou, ¿no? Hay todo muy interesante que podemos hablar y dialogar socráticamente, si es posible, sobre esta obra. Y claro, no podemos olvidar tu gran aportación y al estudio de Sócrates, que se utiliza en el bachiller, que creemos nosotros que el bachiller es donde se puede hacer toda filosofía todavía. El Sócrates, tanto muerte de Sócrates como para entender a Sócrates, para no entender a Sócrates, que lo hemos utilizado mucho para los personajes y muchas historias de la República, ¿no? Porque el bachiller es lo que se da con justicia, no es la República de Platón, que es el diálogo más importante. Y luego hablaremos también de filósofos como Leo Strauss, que han influido mucho en ti, y de la importancia de la lectura, porque realmente los profesores lo que queremos es enseñar a los alumnos a saber leer, a que lean despacio y que puedan leer, no situar el texto en su contexto y describir, ¿no? De situar el texto, el contexto dentro del texto, como tú sueles decir. Bien, pues antes de empezar, vamos a presentarnos, porque se encuentra con nosotros Santiago Trancón, filólogo, eh, profesor de literatura, autor también, por ejemplo, vamos, entre otros, del último libro de Sabiduría de los Clásicos en el siglo de oro español, el Pepe Martínez, José Martínez, aquí de Murcia, el último libro suyo sobre Antonio Machado, sobre el pensamiento poético, que también cita en Juan de Mariana, y José Sánchez Tortosa, también especialista en educación y filósofo, La libertad desnuda. Bien, una vez hechas estas presentaciones de rigor, este capítulo, claro, que nos obliga de rigor, podemos ya empezar. Porque si, Gregorio, yo no me he equivocado, yo creo que es así, ¿no? La presentación fundamental del libro lo que pretende es eso, ¿no? La defensa del hombre común, de su sabiduría y de no confiar tanto en esos expertos y esos intelectuales que nos hacen la vida, que nos amargan la risa, el matrimonio y las cervezas. Y la Y las cerveza. cervezas. Y las cervezas. Pues mira, vamos a ver. El libro llevaba inicialmente un subtítulo que a mí me gustaba muchísimo más que el de Fragmentos del hombre moderno, que era por una antropología fragmentaria. Pero Sí, vosotros sabéis que con las editoriales hay que negociar, ¿no? Porque sí. obviamente pues las editoriales tienen el dignísimo propósito de no perder dinero con los libros que publican. Entonces, bueno, después de una negociación se quedó en esto. Pero el libro tiene varias pretensiones. Otra cosa es que lo haya conseguido, ¿eh? Porque a veces uno piensa mucho un libro y este sin ninguna duda es el que más he pensado de todos los que he escrito. Pues bien, uno piensa mucho un libro y después resulta que no vale nada.
y hay otras veces que casi lo vomitas y después resulta que eso es sustantivo, ¿no? Es decir, que el esfuerzo no necesariamente lleva incorporado un buen trabajo. Pero en este caso os puedo asegurar que el trabajo ha sido muy, muy, muy intenso porque precisamente lo que quería renunciar es a proponer una tesis. Es decir, mm, no quería proponer una tesis, sino hacer una cosa mucho más socrática, que era mm. provocar un chisporroteo intelectual en el lector. ¿Eh? Eso es. Entonces, por eso cuando el hilo me iba ya a la tesis, lo rompo el discurso para introducir o una anécdota o una reflexión de Mm, otro tipo. Pero es que además, esto que clarísimamente es un propósito de cara al lector, también es un propósito con respecto al objeto. Creo que el presente, como el primero que lo vio fue el más ambicioso de todos, Hegel, ¿no? El mm, presente nunca se nos ofrece como una forma precisa, porque incluso en el momento que quieres obtener esa forma, el presente ya está un poco más lejos. Pero además mm, creo que hay razones para entender o para justificar que siempre las experiencias que podemos tener del presente son fragmentarias y que lo más que mm, podemos hacer con esas experiencias fragmentarias es intuir una forma, pero nunca vamos a tener el todo como experiencia del presente, ¿no? Eso por una mm, parte. Y después, por otra cuestión, que me parece tan inevitable, y esta es más de carácter epistemológico, y es que cuando pensamos el presente, nunca podemos saber si eso que vemos cambiando, pues es el fin de nuestra visión del mundo o el fin de una época, ¿no? Y siempre nos movemos ahí en un terreno fuera de juego. Y mm, todas estas cuestiones son las que al conjugarlas, pues han dado como resultado este libro que, forzando el propósito inicial, pues a mí me gustaría que se entendiese como un intento de defender el humanismo en un tiempo en el que mm. parece que criticarlo es más glamuroso, ¿no? Y Sí. defender el humanismo precisamente porque aquellos que critican el humanismo, defendiendo, pues qué sé yo, el antiespecismo, el poshumanismo, etcétera, etcétera, Mm, lo defienden como humanos. Entonces, el mm, hecho de que el ser humano sea el ser que se problematiza sus límites es la imagen que recorre todas las páginas del libro. Y efectivamente, ahí hay una reivindicación que yo intento siempre en todos mis libros, alguna reivindicación de nuestra tradición, ¿no? mm, Porque creo que hay figuras notabilísimas ahí. Y en este caso, pues de dos grandes, grandes. García Vaca por una parte y mm, Trías por otra, que ayudan a pensar la cuestión del límite en una situación como la del presente, que creo que el límite molesta y por eso es mejor, mm, o sea, el presente tiende, creo yo, tiende a verse a sí mismo más como una orilla en la que los anfibios pueden moverse bien en el agua mm, y en la tierra, que no como una definición lógica. Por eso, y mm, eso es lo que va acompañado de un cierto rechazo de las definiciones lógicas y una aceptación cada vez mayor de las empatías, ¿no? Como lugar de mm, encuentro. Bien, pues mm, todo eso mezclado da esa ensalada un poco barroca que es este libro. sí. Pepe Martínez ha dado recientemente una conferencia sobre Sócrates. Eh, Puedes reivindicar también, ¿no?, lo de el humanismo de Sócrates. Sócrates decía que de los árboles no aprendía nada, pero sí de los demás Claro, hombres. es que, claro, cuando Mm, Cicerón lo dice bien, que Sócrates es el que ha bajado la filosofía del cielo a la tierra, eso a mí mm, me ha costado, le he dado tantas, tantas vueltas. Sócrates es mi contemporáneo, Platón es mi mm, contemporáneo, y cada mm. vez recurro más a él para entender el presente. ¿Eh? Sí, Eh, en el libro hay muchas referencias a todos los sí, 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 diálogos, sí, sí. desde las leyes para defender la democracia Claro, hasta el porque banquete para defender el mundo de la vida. claro, pero ahí hay detrás una postura que es la siguiente. Si Platón nos puede ayudar a entender el presente, es que el historicismo no hay que tomárselo No, totalmente en serio. no, no. Si somos contemporáneos de Platón, alguna cosa chirría en el historicismo, ¿no? O en el Mm, presentismo, o en mm, las visiones que creen
que lo nuevo, si es nuevo, pues es superior a lo viejo, ¿no? Claro, Como si por escribir después de Proust fuésemos mejores escritores que Proust. se contradice el mismo historicismo porque no deja de ser algo histórico, el historicismo cuando surge. Claro. Que hay temas universales y eternos, como nos dice Sócrates, Platón. Yo siempre pongo el ejemplo que me parece el más claro, ¿no? Y el más provocador cuando estamos hablando de estas cosas, de que si resulta que puedo emocionarme con una poeta lesbiana de la antigua Grecia, Safo, pues es que sin ser ni lesbiana, ni poeta, ni griego, ni vivir en su época, pues es que alguna cosa tenemos en común, ¿no? Pero hoy es urgente defender las permanencias antropológicas. No sé si Pepe, ya que hemos mencionado a Sí, Sócrates. quería hacer un comentario. Buenas tardes a todos de nuevo. Buenas tardes. Gregorio, encantado de saludarte. Y quería comentarte que me ha sorprendido mucho la primera intervención que has hecho. No solo te diré, no solo me ha sorprendido, me ha escandalizado la afirmación que has hecho de que tú votarías en contra de Sócrates y en favor de la democracia. En primer lugar, yo no termino de ver la contradicción entre una cosa y la otra. Y en segundo lugar, yo sí te digo de entrada que detrás de Sócrates iría hasta el infierno. Bueno, perfectamente. Es decir, eso no es. Pero la idea, el hecho objetivo es que Platón ya no filosofa en el ágora ni en la calle, sino que se refugia en la academia. Efectivamente. Entonces, entender esa retirada de la filosofía, a mi modo de ver, es esencial Sí. para comprender la enorme radicalidad de Sócrates. Y la enorme radicalidad de Sócrates, solamente a mi modo de ver, y esto lo digo con toda la humildad del mundo, pero después de muchas horas pensarlo, ¿no? Llevo muchos años detrás de Sócrates, intentando, y siempre se te escabulle como figura, ¿eh? Sí. Cuando crees que lo tienes, siempre se te escabulle. Pero creo que para entender a Sócrates hay que aceptar, aunque solo sea como hipótesis, que formamos parte de esos discípulos pervertidos por su filosofía. Que alguna cosa introduce Sócrates en la polis, en la ciudad, sí. que frente a la cual la ciudad necesita defenderse. Frente a la cual necesita defenderse. Sí. Pensar eso, ¿qué es aquello que representa Sócrates para la ciudad? No para la filosofía, para la ciudad. Sí. Me parece que es la cuestión esencial. Yo estoy convencido que Sócrates es políticamente un elemento disolvente y que precisamente por eso Platón intenta por todos los medios domesticar su figura, para integrarla en la tradición, una tradición filosófica venerable. Platón hace de Sócrates el santo patrón de nuestro gremio, ¿no? Sí. Y obviamente detrás del santo patrón siempre se desfila con orgullo, pero creo que para hacer justicia a la filosofía, para hacer justicia a la democracia y para hacer justicia a lo que ocurre allá, cuando ese jurado que para mí está formado por gente sensata que ama la ciudad y que, bueno, ya sabéis que en la segunda votación se incrementa el número de los que lo condenan, ¿no? Para entender eso hay que pensar bien en el que para mí es el texto que me abrió todas las puertas para la inteligibilidad de Sócrates, que es el Eutifrón. El Eutifrón. Y eso, insisto, si no, para mí Sócrates es una figura corrosiva, muy corrosiva. Pues, pero eso hay que recibirlo totalmente. Desde la conciencia de que esa corrosión, precisamente porque ha bajado la filosofía del cielo a la tierra, está afectando a la ciudad. ¿Y por qué la está afectando? Porque no hay pregunta más antipolítica que el qué. El preguntar qué es Dios ya supone un ateísmo. El preguntar qué es, pues qué sé yo, qué es la ley, ya supone que estás en el terreno de la sofística.
El preguntar qué es la virtud, qué es el valor, pues supone una cosa, es decir, que igual mientras estás discutiendo sobre el valor, pues vienen los enemigos y te arman una buena, ¿no? Es Claro. decir, que en Sócrates, al intelectualizar la vida democrática, es el que produce la escisión entre vida vivida y vida pensada. Y Sí. la democracia pensada siempre defrauda. Bien, pero también te recuerdo, porque tú lo sabes mejor que yo, que justamente Sócrates hace estribar en ese preguntar Mm. la auténtica vida humana, cuando afirma que sin epimeleia siges, sin el cuidado del alma, la vida humana no merece la pena de ser vivida. Y que para realizar ese cuidado del alma, la pregunta, el autoexamen, es absolutamente inevitable. Quiero decir con eso Sí, que sí, sí, estamos sí, a un sí. callejón sin salida. Porque yo No, no, el callejón sin salida, perdona, pero que te interrumpo, pero el callejón sin salida yo creo que lo resuelve perfectamente Aristóteles al diferenciar entre virtudes intelectuales y virtudes políticas. sí, Y esa diferencia entre lo que es la virtud intelectual y la virtud política da por supuesto, a mi modo de ver, tal como leo yo la Ética Nicómaco, que no necesariamente son coincidentes. ya. Que no lo que puede ser pensado necesariamente en filosofía puede ser dicho o ha de ser dicho en la calle. En la calle. Ya, ya. Es que el hecho de que Sócrates sea todo lo que tú dices, que es verdad, corrosivo, eh, antipolítico, peligroso, se sitúa en el límite, vive como un extranjero en su propia ciudad, como decía aquel, ¿no? Aristóteles. Claro. Pero eso es la filosofía. Ah, vale, pero entonces sí, 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 sí. Esa es la Perfecto, filosofía. Quiero decir, perfecto, sí, sí. el problema, Pero entonces la filosofía es un dolor, es una desgracia, es un mal. sí, bien, vale, de acuerdo. Pero a lo que yo me refiero es que el gesto de decir yo no salvo a Sócrates, en el fondo, también implica no salvar a la filosofía o No, una no, determinada intenta, manera de entenderla. significa que eres consciente de que no puedes salvarte a ti mismo de la perversión, ¿eh? De que has sido pervertido por Sócrates. De Y en acuerdo. ese Para sentido, te gustaría darle la cicuta para que te permitiese vivir en una vida vivida que no estuviese separada de la vida pensada. Y eso para, inter- Sócrates lo ha hecho imposible. para intermediar entre el diálogo socrático que se ha establecido, señalo a Leo Strauss precisamente la ciudad y el hombre, cómo la filosofía, el filósofo tiene que estar siempre defendiendo la filosofía, pero también defendiéndose de la ciudad y a la misma vez defendiendo a la ciudad porque es que es donde puede hacer filosofía, ¿no? Que el tirano no sea tan tirano que destruya la filosofía. Este es uno de los autores que más te han influido a ti en tu pensamiento, en Sí, tu obra, pero ¿no? yo tuve la suerte de llegar a Leo Strauss relativamente tarde. A mí el filósofo que me fascinó, dejando aparte a Platón y a Sócrates, que son mis compañeros de viaje permanentemente, ¿no? Pero el filósofo que yo creo que más me ha afectado de una manera más clara ha sido Jan Patočka, el fenomenólogo checo, ¿no? Por Sí, una parte, el de Platón y Europa. a Platón y Europa, precisamente siguiendo a Platón, me encuentro con ese fenomenólogo que tiene, que hace, fíjese que eso es lo que me emociona de Jan Patočka, hace del mandato socrático del cuidado de sí un ejercicio de oposición política al régimen comunista checo. Y además que como lo tiene que hacer clandestinamente, pues es en lugares, en pisos, etcétera. Defender el cuidado de sí o el cuidado del alma se convierte en una actividad peligrosa, ¿no? Se convierte en una actividad peligrosa porque, como dirá Jan Patočka, es totalitario aquel régimen que te usurpa tu autonomía en el cuidado de ti, ¿no? Y O que sea, se arroga el derecho y el deber de cuidar de ti por ti mismo. Mira, eso lo comprendí que perfectamente. te prohíbe la filosofía, tal como decía Sócrates. Efectivamente. Pero eso lo comprendí mucho más tarde cuando, escribiendo un libro sobre la familia Mercader, entrevisté a un ex agente de la KGB, un personaje encantador, que, bueno, uno va aprendiendo y poco a poco va intensificando la densidad de las preguntas hasta que llego a una muy peliaguda y me dice,
no te puedo contestar a esto porque mi memoria es propiedad del Estado. Eso me pareció, dije, aquí está todo. Que mi memoria es propiedad del Estado, ¿no? Que claro, lo que hace Sócrates es precisamente decir, no, tu memoria es tuya. Y para que puedas cuidarte de ti, tienes que tener claro que la sige epimeleia y la politiqué tecne no necesariamente van siempre de acuerdo, ¿no? Y por lo tanto, eres un peligro para la politique tecne, ¿no? Especialmente cuando se concibe de un modo totalitario. Pero, y después llegué a Leo Strauss. Pues llegué a Leo Strauss, me costó, quizás es el filósofo que más me ha costado, con el que más me he peleado, con el que más horas he pasado, pero que más me ha ayudado a entender que aquello de Platón de la caverna no es un momento más o menos pasajero de la vida humana, sino que es la condición humana. Es decir, que no hay un más allá de la caverna y que la vida cavernaria es precisamente la vida política. Y de ahí, por ser tan frágil, necesitas una prudencia filosófica. Y que la filosofía primera es la política. Yo creo que sí, eso insiste mucho Strauss, y para mí es cierto, la filosofía primera es la filosofía política. Y con ello la moral, claro. Efectivamente, las cosas humanas, ta antropina pragmata, que decía tanto Platón como Aristóteles. Pues vamos a dar un salto de unos siglos al siglo de oro español, porque tenemos a Santiago Trancón, que es especialista, está haciendo unos cursos muy bonitos sobre el siglo de oro español. Podemos decir que en Cervantes, en el pensamiento de Cervantes o de otro gran representante del siglo de oro español, ¿no? Santiago, ahí todavía queda esa concepción de la filosofía, como hemos hablado, que es crítica, que trata de argumentar, ¿no? Por ejemplo, Gregorio Luri, al hacer una presentación de su último libro, cita a Quijote, ¿no? De las ilusiones, ¿no? Las ilusiones que tienen los hombres, o las imaginaciones, ¿no? Que diría Spinoza, ¿no? José Sánchez Tortosa. Eso influye también en la vida del hombre y de la ciudad, ¿no? Dime, perdóname, Gregorio, un último título tuyo donde habla del yo y el barroco, y eso, ¿cómo es el título? Sí, es que, a ver, eso es, mira, os lo muestro un momento. El eje del mundo, exacto, el eje del mundo. El eje del mundo y el subtítulo, perdóname, si lo puedes. La conquista del yo en el siglo de oro español. Por aquí es por donde yo quería entrar. Gregorio ha ido, tiene la librería, no tiene como yo, la tiene a mano, está separada. Relacionado con esas reflexiones que habéis hecho sobre Platón y Sócrates y todo, yo creo que ahí en el siglo de oro precisamente se produce un fenómeno. ¿Por qué será que cuando buscas las cosas nunca las encuentras? El título es El eje del mundo. El eje del mundo. El eje del mundo, que es una ampliación, quizás un pelín, os lo digo con toda honestidad, demasiado apresurada de este libro, ¿no? Este libro fue un encargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es uno de esos regalos que te hace la vida cuando menos te lo esperas. A ver, ¿lo puedes mantener quieto un momento, Gregorio? El recogimiento. Sí. Y después vino pues el eje del recogimiento, perdona, el subtítulo, recogimiento. La aventura del yo. La aventura del yo. Porque sí, a ver, os cuento la historia de este libro. Este libro, ya digo, es un encargo más genial, magnífico, un auténtico regalo que además me llegó justo cuando comenzaba el confinamiento con la COVID. Que de la Compañía Nacional de Teatro Clásico te decían, oye, escribe una cosa sobre... En principio el título era, o el subtítulo, El recogimiento. Bueno, pues vas leyendo, vas repasando, vas mirando por aquí y por allá. El recogimiento no me gustaba, me parecía que era un tema demasiado ambiguo, que me llevaba por terrenos que se me escapaban. Pero el recogimiento, ¿qué es lo que pretendes recoger? ¿Qué es lo que quieres guardar? ¿Qué es lo que tienes? Y entonces me encontré primero con una expresión de una mística que os tengo que reconocer que no la conocía, no la había leído, y que me ha parecido una figura sorprendente a todos los niveles, Sor María Jesús de Ágreda, que habla tanto, que es la que mantiene una correspondencia curiosísima
apasionante con el rey, con Felipe IV, ¿no? Y ella habla de elevarse así sobre sí, elevarse así sobre sí. Sí, lo Eso por citas una aquí, lo parte, citas. claro, eso me interesaba mucho. Y después cuando estás diciendo, esta gente están en el siglo de oro, no sé si estarás de acuerdo, Santiago, están todos preguntándose quién soy, que de una manera o de otra, quién soy. Y resulta que el único que ofrece una respuesta contundente es Don Quijote, ¿no? Yo sé quién soy. Sí. Si eres el único, sí, que dice, yo sé quién soy. Eso. Y eso me abrió todo lo que tenía ya obturado. Con Sí. mucha ironía también, con mucha ironía. No lo sé, me pareció que en ese sentido sabía perfectamente quién era, porque sabía perfectamente que lo que acabas de comentar antes, ¿no? Que las proyecciones, las ilusiones que proyectaba sobre sí eran elementos sustanciales de su vida, ¿no? Sí, es la hipótesis de Ballester, de Gonzalo Eso, Torrente de Ballester, que decía sí. que el Quijote, Cervantes lo había construido como un cuerdo, una persona cuerda, que se finge ser loco para poder hacer todo lo que quería hacer. Por eso dice, sé quién soy. Sí, 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 pero eso es me llamó de admiración, que sea él precisamente quien diga eso, ¿no? Yo sé quién soy. Sí, yo creo que es que ahí hay la reflexión a la que yo te quería conducir y sobre la que quería dar un poco vueltas, es qué ocurre precisamente en torno al siglo XV, XVI, XVII, en España especialmente, para que ese pensamiento introvertido y esa indagación sobre quién soy, es decir, la conciencia del yo, ligada a la existencia de un mundo interior. Es decir, la grandeza de los escritores del siglo de oro y todo está en dar, indagar, meter luz y cuestionarse qué es eso del mundo interior. En definitiva, Exactamente, qué sí. es el yo y en definitiva, qué es la conciencia que tiene uno de sí mismo, ¿no? Y aquí es donde viene esta dicotomía que planteabais con Sócrates y Platón entre el pensar, el vivir y que las dos cosas son el ser, pero que hay dos maneras de encararlo. Una, diciéndolo, es decir, exteriorizándolo hacia el mundo exterior, resuelves la dicotomía entre el pensar y el vivir, por el medio está el Sí, decir, sí. ¿no? Pero hay otra corriente de pensamiento, digamos, esta que se sitúa en el interior y lo que hace el problemático y lo que cuestiona es su propio interior, ¿no? Y el problema está en por qué surge en esa época y no en otras, me parece a mí. Es decir, la conciencia del yo, fundamentalmente, en la cultura occidental, tal como la entendemos hoy, proviene de esa época. Y yo insisto que además incluso proviene fundamentalmente del pensamiento español, de los escritores españoles. En el caso Totalmente del de Quijote acuerdo. está más que eso, pero es que no solo es el Quijote, son todos los escritores de esa época que están dando vueltas a lo mismo, para acá y para allá. Y una pregunta que yo hago, que no sé si estoy de acuerdo, es el por qué. Ah, Y es que eso es la ¿por qué en pregunta. esa época y no en otra? Entonces yo ahí atribuyo mucho, mucho, y me parece fundamental, a lo que ocurrió con, digamos, la persecución de los judíos, es decir, el control del pensamiento en el caso de los judíos, la conversión forzosa, que les obligó a crearse un mundo interior de refugio. ¿eh? La persecución, digamos, que sufrieron, el tener que renunciar y cuestionar su pensamiento, su tradición, su modo de ver, etc., todo les obligó a ampliar y enfocar su mundo interior y a encontrar en él un refugio. Don Quijote Sí, sí, es sí. el ejemplo más claro. Ha creado un Sí, mundo sí. interior. La diferencia está en que quiere corroborarlo en el mundo exterior, quiere que los demás lo apoyen. Sí, Y sí, aquí sí, es sí. donde viene el gran conflicto, digamos, Ajá. de esa época, que tienen un mundo interior que necesita, en cambio, la corroboración del pensamiento social. Es decir, el propio mundo interior cuestiona el mundo exterior y necesita el apoyo del mundo exterior para dar solidez a su propio mundo interior. Entonces, esta dialéctica entre
el yo, el interior, los místicos, los escritores, todos. sí. Y luego el conflicto con el mundo exterior, donde el pensamiento construido socialmente no es no encaja, no existe, no aparece, ¿no? Y Don Quijote, en cambio, quiere hacerlo. Dice, lo que yo veo es verdad. Dice, si voy a la cueva de Montesinos, eso lo he vivido yo. Y eso es verdad porque yo lo he vivido. Entonces, el mundo interior adquiere una dimensión que está dándole vueltas hasta hoy día, digamos. Digamos Pues ya, mira, eso, Freud, donde Perdona, hasta... Gregorio, antes de que sí, sí, conteste, hago referencia a la página 172 de tu libro, donde sí. dices, es un aforismo, porque una de las cosas que no se salen de Gregorio es que es un poeta también y gran aforista. Gracias. Dice, levántate a ti sobre ti. Esta es la voz del ángel. Dices. Sí, sí. Levántate a ti sobre ti. Los En místicos efecto, están llenos de ese pensamiento. justo Exactamente. antes del capítulo Todos. 19 del Sí, hombre sí, como bisagra, con el hombre sí, como sí, sí. bisagra. Pues Entramos. mira, la pregunta es que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué surge eso? ¿Por qué en ese momento? Nada, pero de todas maneras, Castilla, ¿quién hubiese podido decir, pues qué sé yo, 20 años del 92, lo que iba a ser de Castilla, ¿no? Inimaginable, absolutamente inimaginable. En todo caso, creo que yo le he dado una importancia enorme. Creo que uno de los elementos que pueden ayudar a explicarlo es el encuentro gozoso de unos hablantes con su lengua. Y eso es el gran fenómeno del siglo de oro. Es decir, que te lo encuentras desde Nebrija hasta la Celestina, por señalar los inicios, hasta todo lo que viene después. Ese encuentro gozoso que les permite decir pues, que disponen de una herramienta con una capacidad tanto poética como expresiva que es muy superior a la que disponían pues, los franceses o los ingleses, ¿no? Pero ahí hay una afirmación como lingüistas que creo que, como hablantes, mejor dicho, que creo que no se ha dado nunca más en España con esa intensidad, pero con una intensidad que no es una intensidad basada en quimeras, sino en hechos constantes, la poesía erótica. La poesía erótica que es riquísima, con una intensidad, con una belleza, con unas formas, ese intento siempre de exprimir el lenguaje para ver lo que puede dar de sí, la magia de Lope. Bueno, estás continuamente, si estás leyendo ese siglo, los autores del siglo de oro, que por otra parte, como tenemos ahí pues el Himalaya imponente de Cervantes, a veces se nos pasan muchos montes Everest que en otro momento hubieran sido primerísimas figuras, ¿no? Pero dentro del misticismo, dentro de otros campos. Bueno, primero, ese encuentro gozoso. Segundo, es curioso, y aquí yo no me atrevo más que a constatarlo, que al mismo tiempo que se problematizan las fronteras exteriores de Castilla, porque Castilla de repente se encuentra con que sus fronteras son el mundo, es que eso es, te lo pones a pensar y qué pasaba en la cabeza de esta gente si en una generación ha sido capaz de pasar de eso, de pasar de un viaje a pie por la meseta a ver que sus límites eran el mundo y que esos límites se iban ampliando sin parar y que de allá llegaba todo lo inimaginable unos días antes, ¿no? De verdad, es una situación en la que la relación entre lo posible y lo real se rompe a favor de lo posible. Todo parece posible. Bueno, pues al mismo tiempo que los límites de lo exterior se problematizan, los límites de lo interior también parece como que quiebran, ¿no? Que quiebran y buscas un fundamento que al final pues te lleva a una duda que a mi modo de ver, la duda de San Juan pues a mí me parece mucho más radical que la de Descartes. Porque somete a duda absolutamente todo. Y al final, ¿lo que te queda? Pues te queda ese toque místico que es inexplicable. Es decir, estás buscándote a ti y al final encuentras a otro, ¿no? Esa es una aventura que, bueno, pues es la de Cervantes, es la de todo el siglo de oro, ¿no? Ese buscarte a ti para dar con otro que te explica a ti. Pero eso es apasionante. Y después está, claro, las moradas que son exactamente también esto, ¿no? El castillo interior. Una búsqueda dentro de ti, una explicación a quién soy yo, ¿no? Ni sabría muy bien decir ahora, pues esto surge por esto, sé los fenómenos concomitantes,
ni sabría muy bien explicar, que para mí es lo más doloroso, por qué todo ese caudal de ideas no desemboca en una filosofía propia. Y desemboca pues en Francia una filosofía francesa, en Inglaterra una filosofía, pero ahí te encuentras el inmenso Suárez, el inmenso Suárez. Permíteme que os cuente una anécdota dolorosa. Cuando escribí La imaginación conservadora, un periodista de un medio muy conservador español me hace una entrevista y me dice, oye, ¿quieres resaltar algo de este libro? Y le dije, mira, más que resaltar algo, te voy a enseñar una sorpresa. Me sorprende que en la selectividad de nuestros alumnos no aparezca nunca la escuela de Salamanca. Al día siguiente o a los 2 días, cuando apareció la entrevista en el medio, de Gregorio Luri se sorprende de que en la selectividad no aparezca la cueva de Salamanca. Y dije, bueno, pues este signo de ignorancia de una tradición que es, pero si somos millonarios, es decir, somos millonarios culturalmente porque tenemos sobre nosotros una tradición que está esperando que la cojas, que te sumerjas en ella y sales desde luego mucho más rico, ¿no? Pero cuando ese medio fue capaz de decir eso, os podéis imaginar las llamadas que recibí todo aquel día que decía, ¿qué has querido decir con la cueva de Salamanca? ¿Por qué tiene que estar la cueva de Salamanca en selectividad? Pues bien, eso me puso a mí, me convenció de que, y es una idea que cada vez la tengo más clara, creo que la gente de mi generación será juzgada por no haber sabido defender lo evidente. Y por no haber sabido defender lo evidente, pues se nos han escapado muchísimas cosas. Y no hemos sabido, por ejemplo, defender la evidencia de que el siglo de oro está ahí y nunca se independizará de nosotros. No es como las colonias que se independizan. López siempre será nuestro, siempre estará ahí y siempre te gratificará el rato que pases con él. Precisamente una de las cosas que defiendes en este libro y en otros muchos tuyos, Gregorio, es la educación. La educación, ¿no? Criticando la educación actual, que se basa solo en emociones y no en el conocimiento, que evita y prohíbe ya lo que se llama el ascensor social. Eso coincide con lo que José Sánchez Tortosa. José, pues, abre el micrófono, si me oyes. Y puedes intervenir y preguntar a Gregorio o hablar. Sí, pues nada, encantado de estar aquí, por supuesto, en tan animada y socrática charla, aunque veo que hay 2 vías de socráticos, ¿no? Los que le condenarían, los que le salvarían. De momento me reservo el derecho de abstenerme, pero Bueno, yo sobre también, yo todo haría como Sócrates, me lo pensaré. pero a mí se me ocurría cuando al principio sobre todo, y eso nos va a llevar yo creo a la cuestión de la educación, que supongo que Gregorio, sobre todo por sus textos, yo creo que estaría de acuerdo en esto, ¿no? Que es, si no la pregunta fundamental en filosofía, desde luego una de ellas, y en mi modo de ver, en cierto sentido, es la que desencadena el reflexionar filosófico, ¿no? La cuestión acerca de la educación, en el sentido de la transmisión y del papel mismo del conocimiento frente a la realidad, ¿no? Pero claro, eso solo es posible en el contexto de la ciudad. Entonces ahí es donde a mí me parecía detectar la paradoja compleja de que el filósofo solo es filósofo en la ciudad, y de hecho es precisamente la negación, la terca negativa de Sócrates a exiliarse, yo creo que está anclada, ¿no? en la condición urbanita del filósofo. Digo desde el punto de vista institucional, ¿no? Es la institución, es el contexto, el marco social, político, tecnológico, incluso de la ciudad, ¿no? Del Estado, el que hace posible la filosofía, pero en efecto, como advierte Gregorio, en fórmula que utiliza Spinoza, yo creo que en algún otro programa, algún otro encuentro lo hemos comentado, el filósofo es el enemigo del Estado. Pues claro, se da esa paradoja. Yo creo detectar lo que plantea Gregorio, porque es cierto que para la estabilidad funcional, digamos, del Estado, masas de Sócrates serían inhábiles, harían imposible, ¿no? Bloquearían la posibilidad misma de una cierta estabilidad. Eso está vinculado, claro, a la condición humana y a la condición de las sociedades humanas, que necesitan un
una dosis más o menos regulada de, ¿cómo decirlo? Pues de domesticación, claro, sencillamente, ¿no? Entonces, claro, la corrosiva interrogante inflexible, ¿no?, de un Sócrates haría en el límite completamente inviable la estabilidad del Estado. Y eso nos hace replantearnos el papel de la educación como formador, como institución formadora de ciudadanos, ¿no? Es decir, ¿cuál debe ser el papel y en qué estado, qué tipo de estado necesita un tipo de educación que forme ciudadanos en un sentido o en otro? Porque evidentemente que, digamos, en la mentalidad políticamente correcta, todo el mundo quiere ciudadanos críticos, pero hasta un límite, ¿eh? Porque una filosofía crítica radical y viva, ejercitada día a día como la de Sócrates, en efecto disuelve, ¿no? Es disolvente para los lazos más o menos gregarios sin los cuales una sociedad no funciona, ¿no? Y eso me lleva, en cierto modo, a lo que planteaba también Gregorio al principio y al libro del Eje del Mundo. El último todavía no lo he podido leer, pero el del Eje del Mundo me parecía, creo que se lo comenté en alguna ocasión, un libro que a mí me interesaba mucho en ese momento porque precisamente llevo mucho tiempo dándole vueltas y que estoy pensando en ello como Antonio, no he resuelto todavía, no he roto a escribir, por decirlo de este modo, con respecto al yo. Al ego. Entonces, claro, esa experiencia del límite a la cual hacía alusión él con respecto a su último libro, a mí me llevaba a pensar en la relación de la idea del límite con el yo. Es decir, ese yo que parecería estar cristalizando en efecto en el Siglo de Oro y que en la fórmula de Don Quijote queda muy enfáticamente marcado, habría en cierto modo roto simbólica o imaginariamente esos límites, convirtiéndose en una especie de ego inflado de un narciso miserablemente feliz en este mundo posmoderno, poshumanista, etcétera, en el que las redes nos acunan con somníferos digitales, ¿no? No sé si Gregorio ve esa relación Sí. o en qué A ver, sentido lo sí. vería él. Mira, primero, yo cada vez estoy más convencido que el papel hoy de la educación, o al menos de un docente que asuma con un mínimo de ontología profesional su papel, es enseñar a hablar y a escribir a sus alumnos. Claro. Que yo ya dejo de lado, pues recuerdo con una gran añoranza a mis alumnos de COU, cuando el programa, al menos tal como yo lo daba, terminaba en Hegel. Y para llegar a Hegel, pues antes pasábamos por Kant, ¿no? Y veíamos la crítica de la razón pura capítulo por capítulo. Y por supuesto, siempre había alguno que no se enteraba de nada y decía, pero este Kant estaba loco, ¿qué es esto, no? Pero tú veías que el conjunto de la clase se estaba familiarizando con ideas, pensamientos, razonamientos que sí que le superaban, pero ahí estaba su grandeza. De la misma manera que en historia del arte, pues te tienes que ver pues con las meninas, y claro que te superan las meninas, pero a nadie se le ocurre en historia del arte darle a los alumnos un pincel para que expresen su sensibilidad, sus dimensiones estéticas, mientras que en las propuestas de la próxima selectividad pues va por eso, no, danos tu opinión sobre lo que sea. Bien. La necesidad de hablar, de escribir, que sobre todo es aquí donde la filosofía creo que hoy encuentra su punto más débil, que no puedes pensar sin conceptos mínimamente rigurosos. Y esos conceptos, el propio sistema educativo los está rompiendo porque prefiere los conceptos ligados a la experiencia más que a la semántica. Que todo, no le des al niño ideas o conceptos abstractos porque eso no tiene una utilidad. Dale aquello que está, por estar más ligado a la experiencia, tenga una traducción empírica, ¿no? Y eso a mí me parece que es una derrota firme de la educación tal como habíamos considerado hasta ahora que era su papel, ¿no? Liberarnos de las experiencias inmediatas para abrirnos a la dimensión del concepto. O si lo queréis dicho de otra manera, más filosófica,
pues es el ejercicio dialéctico de buscar unidades en las pluralidades, ¿no? De ese ejercicio permanente de buscar la unidad allá donde se da pluralidad. O si queréis, de buscar la identidad en la diferencia en la identidad. Eso es meterte en el camino de un pensamiento riguroso, meterte o introducirte en la posibilidad de poder, yo no te diría que le puedes exigir a un alumno dialogar con Kant. Por eso siempre me ha parecido tan terrible cuando a los alumnos de selectividad se les decía, razona tu respuesta, ¿qué opinas sobre esto de Platón? ¿No? Que mucho cuidado, ¿no? Bueno, si falta esa dimensión conceptual rigurosa, claro que no, un alumno no podrá dialogar con Kant, pero al menos podrá sentarse a sus pies y que lo que oiga no le suene del todo extraño. Reconocer un gran pensamiento donde está, porque un gran pensamiento es una obra de arte, no es menor pues a una gran catedral, a un gran cuadro, a un gran paisaje. Pero eso es lo que sistemáticamente y además con una labor de zapa incansable están pues, dispuestos a romper nuestros actuales programadores educativos. Y yo, perdonadme la mala fe, creo que simplemente como ellos no lo echan en falta, creen que pues por los demás tampoco lo necesitan, ¿no? Ese pensamiento, ese esfuerzo conceptual, que es una éxtasis, es una liberación, es todo lo que queráis, pero eso es la filosofía. Con respecto a, bueno, mirad, entre la apología y el Critón, entre la apología y el Fedón está el Critón. Y Platón, que es muy puñetero, nos ha dejado ahí 70 días a Sócrates en silencio. ¿Ah? Hasta que llega el famoso barco, en silencio, no sabemos nada. No hablo con nadie, sí, sabemos que lo iban a visitar, pero ahí está en silencio. Y en el Critón nos va a decir algo que no nos ha dicho en la apología. Ahí sí que hay un Sócrates domesticado, pero la labor de domesticar a Sócrates es de Platón. ¿Eh? Es de Platón. Cuando José planteabas esa cuestión de que la filosofía puede ser disolvente, yo voy un pelín más allá y creo que lo que la filosofía disuelve es el propio ecosistema sofístico de la vida en común. Porque el papel de la filosofía, pues desde sus primeros momentos, es sustituir la opinión por el conocimiento. Eso es lo que la justifica, su intento al menos de sustituir la opinión por el conocimiento. Pero la vida en común, la ciudad, es el lugar de la opinión. Es el lugar de la opinión. Y además, mirad los debates políticos. No son las ideas las que definen la posición que ocupa una persona, ni tan siquiera un partido, sino normalmente son las posiciones que le asignan los demás las que hacen que acabe defendiendo una posición determinada, ¿no? Que el lugar de la vida en común, que la vida política es una vida sofística, que la gente, que estamos siempre más dispuestos a dar nuestra vida antes por una metáfora o una sinécdoque que por un silogismo. Nadie da la vida por un silogismo, a no ser que seas un filósofo, ya tenemos, ¿no? Alguno más de la historia de la filosofía. Pero la gente pues vive en eso, vive en el mundo de la vida. Y creo que hoy, precisamente cuando estamos asistiendo a un bombardeo ideológico del mundo de la vida, en el que se nos dice que si tú crees que te lo estás pasando bien, eres culpable. Si crees que tienes unas definiciones claras, unos conceptos claros, bien delimitados de las cosas, entonces estás equivocado. Y te están diciendo cómo tienes que amar, cuál es la manera canónica de ser hombre, de ser mujer, de ser anfibio, qué es lo canónico de cada comportamiento. Pues creo que hoy el filósofo tiene como misión fundamental reivindicar el mundo de la vida frente a esa nueva sofística que se cree filosofía y que pretende decirnos, pues eso, todos estamos alienados menos yo, que tengo un acceso privilegiado a la verdad. Efectivamente. Lo perverso es en cierto modo que la filosofía ella misma ha sido, no digo ya domesticada, sino
la verdadera filosofía ha sido neutralizada bajo el marketing, digamos, de la conservación depravada, en cierto modo, de su rótulo, digamos. Sí, 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 seguimos sí. defendiendo la filosofía, pero ha sido completamente evacuada, ¿no? Y convertida en una sofística Yo, poco mira, sofisticada. no me canso de decir una cosa que al menos en mi vida ha sido cierta y he intentado practicarlo en la medida que he podido, ¿no? Aquello creo que era de Wittgenstein, ¿no? Si no, nadie puede pensar honestamente si no está dispuesto a hacerse daño. Y la filosofía duele. ¿No? La filosofía duele porque con frecuencia aquello que te parecía que era un fundamento firme al que habías llegado, pues no tardas en descubrir que simplemente habías confundido tu cansancio con la verdad. ¿Eh? Y que si sigues horadando y sigues adentrándote, hay preguntas que tu cansancio no te permitía descubrir. Y eso duele, duele y duele mucho. No concibo, por eso soy muy reacio y ahora voy a decir un pecado de que la gente de hoy no me perdonará. No comprendo la filosofía democrática, porque da por supuesto que la verdad es consoladora y que tenemos que transmitirla al pueblo, ¿no? Por eso me interesa tanto el debate de Davos entre Heidegger y Cassirer, ¿no? Y Cassirer, aquella pregunta terrible. ¿Por qué la filosofía ha de ofrecer consuelo y no más bien ha de abrir las puertas a la angustia? Y Cassirer se calla, no tiene respuesta para eso, ¿no? Creo que esa es la pregunta central de nuestro tiempo. Pero es decir, ¿es el papel de la filosofía salir a la calle a ofrecer angustia? Tampoco me lo creo. El papel del filósofo es un papel ambiguo, es un papel problemático que te hace sufrir, que te hace sufrir. Por eso la filosofía cómoda, cuando Nietzsche dice que hay dos clases de filósofos, uno los que filosofan en el sofá, que son los de culo grande, y los que ascienden y que están escalando, que son filosofar, hay que filosofar subiendo montañas, no se me ocurre otra manera. En la medida en que nuestras condiciones lo permiten, que tampoco son para tirar cohetes, al menos en mi caso. Sí, Pepe Martínez. El mismo Nietzsche, Gregorio, dice Sí. aquello de que ¿cómo puede llamarse a alguien filósofo si no ha entristecido a nadie? La filosofía, además de lo que tú dices, entristece, porque Claro. no ofrece una imagen brillante y maravillosa del mundo. Pero con respecto a lo que tú dices de la ambigüedad de la filosofía, estoy completamente de acuerdo, porque dentro de los propios filósofos podemos hablar de eremitas y mandarines. Hay una definición que hace Schopenhauer de Hegel que me parece antológica cuando le llama criatura ministerial, ¿no? Esa criatura ministerial. Es decir, la filosofía no solamente tiene la labor como es la socrática, un tanto salvaje, asilvestrado, parece como si fuera Montaraz, que viene de fuera de la ciudad para instalarse en la ciudad y demoler la ciudad. No tiene solamente esa versión socrática, tiene también la versión, digamos, oficial, institucional, en la cual defiende el orden establecido. En el caso de Hegel, por ejemplo, todo está bien porque ha sucedido. Y el espíritu se ha encargado de que todo lo que ha sucedido suceda como debe de ser, puesto que todo lo que es racional y todo lo racional, Mira, etc. aquella crítica de Marx que está pensando en Hegel en primer lugar, pero después toda la tradición filosófica detrás, ¿no? Que dice aquello tan conocido. Los filósofos hasta ahora no han hecho más que interpretar el mundo cuando lo que hay que hacer es cambiarlo. Yo creo que ahí Marx se apresura en la conclusión. Lo que tendría, ahí le falta un término medio. Si los filósofos hasta ahora no han hecho más que interpretar el mundo, es que esa labor no es nada fácil. Esa es la conclusión lógica. Si hasta ahora todos esos filósofos no han hecho más que interpretar, es que eso no es fácil. Y por lo tanto, hay un peligro serio en intentar cambiar lo que no sabes interpretar. ¿Ah? Efectivamente. Ahí hay una... Bueno, fíjate, creo que es Erasmo el primero que plantea una cuestión que a mí me parece muy interesante. Dice, Jesucristo lloró. Al menos nos lo manifiesta llorando. Sócrates nunca nos dicen que llorase por Atenas. No. Nunca lloró por Atenas. Y eso creo que esa actitud un pelín irónica ante a la misma Atenas que te está condenando a muerte es aquello de Heráclito y Demócrito, ¿no? Al final, frente a la realidad,
hay una postura que es más de la voluntad que de la inteligencia, que es donde me sitúo, al lado de Demócrito o al lado de Heráclito. Yo creo que la sonrisa siempre acaba siendo pues más clarividente, ¿no? Ahí el ejemplo de Montaigne siempre me parece el más clarificado. Efectivamente. Yo tenía un amigo, maravilloso amigo psiquiatra, que decía, todo lo que sé de Sócrates y todo lo que he leído de él y lo que tú me cuentas, me da el perfil de un perfecto Asperger. Por aquello de la falta de humor, de sentido del humor. Sí, Ironía sí, 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 sí. ironía sí, pero humor no, risa en el sentido de Demócrito. Sí, sí, sí. El gran irónico y el gran humorista es Platón. Exacto, la catarsis de la risa, ¿no? Esa, no se produce nunca en Sócrates. Tienes razón. Bueno, yo creo que Santiago a lo Sí, mejor por eso, sí. nos puede hablar, perdón, Gregorio, sobre el mundo de la vida en el siglo de oro, y cómo se defiende por todos los grandes autores, no solamente por Cervantes, sino por Lope, por No, todos. es una pregunta que me he hecho, en fin, en mis reflexiones, es por qué coinciden tantos escritores importantísimos del siglo de oro con su origen judío y en qué medida el enfrentarse frente a la contradicción de tener un origen judío, que no es lo mismo que tener una chaqueta, quitársela y cambiarla, sino que es una impronta profundísima, tuvieron que vivir en un mundo hostil, en un mundo a la defensiva, y hasta qué punto esa contradicción entre, pues es que son muchos los autores los que han expresado todo esto, frente a eso, a ese problema, esa contradicción, lo que hacen es desarrollar un mundo interior enormemente rico, creativo, en contacto muy bien, como muy bien has dicho, Gregorio, con la potencia y la fuerza de la lengua, que quizás es el otro elemento clave, porque precisamente el español en el siglo de oro adquiere, es una fuerza autónoma, una fuerza que construye y tiene un valor creativo casi por sí mismo, por la fuerza Exacto, enorme que exacto. tiene esa lengua. Y de esto todos los escritores son conscientes. No digamos nada del hecho mismo de que Nebrija sea el primero que reflexiona sobre la lengua, y además sea incluso de origen judío, ¿no? También el propio Nebrija, y como ese muchísimos otros. Entonces, esa coincidencia, ¿no? De esa contradicción de lo que es un mundo en el cual ellos no pueden encontrar un lugar y tienen que verse obligados a negar ese origen, a ocultarlo, a cambiarse los nombres, a, en fin, a disimularlo, es decir, todo eso conduce a buscar la construcción de un mundo interior potentísimo, enorme, ¿no? Y que cuando quiere hacerse real, quiere que ser reconocido por los demás, pues da el Quijote, que vamos, es el que expresa de manera más contundente esa contradicción. Los otros lo resuelven en cierto modo escribiendo el Quijote, ¿no? El Quijote es enfrentándose al mundo real, ¿no? Y viviendo esa contradicción. Entonces, ahí hay una reflexión muy interesante donde, desde luego, la lengua adquiere un valor extraordinario. De hecho, casi todos los escritores de eso son acérrimos defensores de la lengua como tal. Recuerdo, por decir una cosa que cuento en mi libro, por ejemplo, de Quevedo, cuando se defiende de que hasta Erasmo decía que nuestra lengua era una lengua horrorosa, porque tenía muchas eses, y decía que eso recordaba el silbido de las serpientes, ¿no? Y una manera de denigrar. Claro, Quevedo se lanza contra eso de una manera contundente, recuerda la sonoridad del latín, que está lleno de esos fonemas, y luego lo opone pues a la R del alemán, que dice que es un lenguaje de cuervos o de fieras o de borrachos, ¿no? En fin. Entonces ahí Mira, sí, algo muy sí, interesante, que yo perdón. creo que tengo ganas de leer el libro este que habla sobre el nacimiento del yo y todo, porque está ahí. De hecho, luego, dando un salto en el tiempo, vemos que Freud también es judío y es el que construye realmente una teoría del yo absolutamente incuestionable, ¿no? Profunda, ¿no? No sé, Sí, algo de eso mira, da igual que hubiera sido en este caso
la importancia del origen judío tiene por eso, porque no es una cultura cualquiera, sino que es una cultura además del libro, del pensamiento, de todo, que entra en contradicción, ¿no? con Ahí el va, sí. anterior que está. Pero daba igual que fuera otra. Es que a ellos, digamos, a estos autores y a esta época, tuvieron esa gran capacidad de construir y realmente el mundo interior desde entonces ya tiene una fuerza y una potencia que ha dado lugar a todo el arte, que además se presenta no solo en la literatura, sino en el arte, en la Claro. cultura, en la música, en todo, ¿no? Mira, antes de contestarte sobre la tradición judía, es difícil encontrarse, abrir una obra de Lope, ya sabéis, es imposible encontrarse una obra de Lope en el que no haya algún párrafo absolutamente genial. Después te encuentras que muchas de ellas, como se decía antes, como se decía de él, las escribía entre la misa de la mañana y el almuerzo, te escribía un par de comedias, ¿no? Y se nota cuando aquello va por trabajo, pero aún en esas es imposible no encontrarse un párrafo genial. Por poner un ejemplo, El animal de Hungría. Ahí hay un diálogo entre una madre y una hija que es de una profundidad. Lo que hay que llamar la atención es a nuestros colegas filósofos porque no prestan más atención a nuestra tradición, ¿no? Para beber de nuestras fuentes. Fijaos, para engendrar un yo, otro yo es fuerza. Pues madre, tener querría otro yo en mi compañía, que quiero formar un yo que viva sujeto a mí como yo a vos, pero quiero formar un yo y para eso necesito otro yo. Aquí, pues, fin, vamos a no dejar la historia posterior de la filosofía, pero eso es una perla que necesita una exégesis, ¿no? Y el siglo de oro está lleno de perlas, pero repleto. Con respecto a lo que dices del mundo judío, mira, es precisamente Leo Strauss el que animaba a sus discípulos en la Universidad de Chicago a leer el Quijote como si estuviese escrito por un judío. Dice, como un judío que está ocultando aparentemente pero su fe, pero ahí aparece continuamente y hace una lectura, pues eso, en clave judía. A ver, a mí me costaría decir o resaltar la tradición judía dentro de lo que será el siglo de oro, por ejemplo, el misticismo judío sobre el misticismo musulmán. No me atrevería a decir que uno es mayor que otro. Hay una tradición sufí que, bueno, pues se ve presente en muchísimos sitios. Creo además que quizás la gracia de que dará fenómenos tanto al misticismo como al iluminismo, como al eremitismo, como a tantos otros, esté precisamente en esa unión de esos dos elementos que en su origen son heterogéneos, pero que aquí dan un misticismo muy singular, ¿no? De lo que sería la tradición musulmana y la judía. Pero aquí, con respecto a la judía, yo tengo una pregunta que tampoco me considero capaz de responderla. Por una parte, te encuentras en el judaísmo, en su tradición, que hizo siempre de la lectura algo que podríamos calificarlo con el lenguaje cristiano de sacramento. Ahí está el sacramento de la lectura. Leer y leer detenidamente, con atención, pausadamente, sabiendo interpretar, ver las versiones que han dado distintos autores respetables sobre un texto polémico. Todo ese ejercicio, toda esa actividad es esencial en la cultura. Es una cultura de la lectura, porque eso es un sacramento, ¿no? La lectura. La lectura muy, muy viva y muy intensa. Pero claro, al mismo tiempo en el judaísmo hay otra cosa. En el judaísmo y en el islam, que es la ley. La ley, tanto sea como Torah como Sharia, que es allá donde se manifiesta Dios. Dios no se manifiesta en imágenes, se manifiesta exactamente en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento riguroso de la ley. Y esos judíos o esos musulmanes, pero tenemos más fuentes de los judíos, ¿no? Conversos, los marranos, se encuentran la necesidad de vivir una religión sin ley. Y creo que eso supone una ruptura muy profunda, porque el cristianismo, que siempre lo han dicho, ¿no? Los judíos, sobre todo los autores judíos que han leído el Evangelio, ¿y esto qué es? ¿Dónde está la ley aquí? ¿Dónde están todos aquellos preceptos que caracterizan una religión? Esa necesidad de vivir una religión sin ley les llevaba, y esto es una hipótesis que igual no vale un euro,
pero que en todo caso me ronda y estamos aquí en una tertulia cordial y por lo tanto la podemos plantear. Me parece que ese vacío les lleva a buscar en su interior algo que sea más potente que la ley y que y al mismo tiempo sea puramente cristiano, ¿no? Esa chispa agustiniana que buscaran todos los místicos de una manera o de otra. Pero totalmente de acuerdo en que no es comprensible lo que nos pasa si ignoramos la tradición musulmana y judía. Yo no soy capaz de establecer relaciones claras de causalidad entre una cosa y otra, y desde luego lo que comentábamos, sí que ves en los grandes místicos que sospechamos que son judíos, un cuidado por la lengua tan exquisito, ¿eh? Que, bueno, esta gente sabe leer, ¿no? Esta gente sabe leer y cuando, pues que los comentarios de Fray Luis son una belleza, los nombres de Cristo, una obra muy mayor, ¿no? Nuestra literatura. Y que ahí te das cuenta que hay un pozo, un hábito de leer y rumiar, de cultivo de la lectura lenta. Pero honestamente no me atrevería a ir más allá. Es fundamental la lectura lenta, despacia, Sí. ¿no? Despacio de leer, para luego poder escribir también bien, ¿no? Sí, mira, Para con escribir, lo de las... y escribir es Sí. conocer también tu yo, ¿no? Como decía Paul Ricoeur, la identidad narrativa del yo. No solo el idem, sino el ipsen, ¿no? Y cumplir los proyectos y contarte tu propia historia. En eso también estaría el yo, y creo que tú defiendes esa concepción, ¿no? de Ricoeur. Hombre, O te influye, o te no, influye. Riquer, que fíjate, Riquer, yo llegué a él en la Universidad de Barcelona porque era de buen tono despreciarlo. ¿Eh? Y tú Y lo defiendes, entonces, ¿no? Como debe no, ser. dices, esta gente que tiene tanto interés en despreciar a alguien, ese alguien hay que leerlo, a ver por qué, ¿no? Bueno, le Mira, ese, agredieron, bueno, en el mayo de eh, 68 le agredieron, tuvo que ir, sí, pero sí. aquí en la Universidad de Barcelona era, bueno, un filósofo menor, ecléctico, que no va más allá, ¿no? Cuando te encuentras, pues, libros como Sí mismo, como otros, que dices, madre mía, y hay un filón filosófico de primera categoría, ¿no? Y desde luego los elementos narrativos, identidad y narratividad, pues me parece que están ahí, que son elementos muy ricos. A ver, respecto a la lectura y la escritura. Lo de la escritura cada vez me parece más importante, porque yo he comenzado a pensar muy tarde sobre mi propio proceso escritor, como escritor. Sí que pues escribes y tal, digamos que defender la lectura es fácil porque todo el mundo la defiende y eso es un aplauso asegurado. Tú defiendes la lectura, defiendes los libros, pones 4 citas y todo el mundo se va tan satisfecho. La idea es que esa defensa se vuelve más problemática cuando tú dices leer es situar un texto en un contexto y por lo tanto para aprender a leer necesitas ampliar contextos, necesitas conocimientos. ¿Eh? No puedes fomentar creer que estás fomentando la lectura en la escuela cuando estás reduciendo conocimiento, cuando estás reduciendo contextos. Por eso el aprender a leer es una actividad que es tan largo como toda la propia vida, porque siempre estás, ¿no?, enriqueciendo tus contextos y por lo tanto tus posibilidades de comprensión. Y yo lo que os puedo decir es que hay algunos diálogos de Platón que me los he leído pues más de 10 veces y cada vez descubro algo nuevo. Y esa nueva lectura dices, ¿y esto cómo no me había dado cuenta que estaba aquí? Pues porque igual necesitaba 9 lecturas propias. Las cosas que no hay, por ejemplo, no aparece la palabra ética en los Muchísimas cosas que están, una claro. cosa. Bueno, pero fíjate, eso con respecto a la lectura. Como la escritura, yo eso lo he visto por mis nietos, está muy, muy abandonada en la escuela. No tiene hoy nadie que la defienda, la escritura, ¿no? A no ser que sea como mecánica escritora. Dices, ¿qué pasa cuando escribes? Al menos en mi caso, que ante una hoja en blanco las buenas intenciones no sirven. Es decir, que la confusión ante la hoja en blanco lo que te pone de manifiesto es la confusión de tus ideas. Es decir, que en ningún sitio el pensamiento crítico es más real que cuando tú intentas llevar lo que crees que entiendes o lo que crees
al texto, ¿no? Y además pasan otras cosas que me parecen cada vez más apasionantes pensarlas. Estás escribiendo, desarrollando una idea que crees que ya tienes clara y de repente te aparece una palabra o incluso una frase que pone en cuestión lo que acabas de decir en el párrafo anterior. Y te paras, aquello de Sócrates, ¿no? Es decir, la enfermedad del alma es tener dos opiniones distintas sobre una misma cuestión. Mi experiencia como escritor es permanentemente esta, tener opiniones diversas sobre una misma cuestión, que tienes que pararte y decir, a ver, ¿cómo me aclaro aquí? Una aporía, sí, estás en la aporía. Exactamente, Sí. efectivamente, pasas de la euporía que creías inicial clarísimamente, ¿no? A la aporía. Ese Yo creo esfuerzo que es Machado, perdona Gregorio, creo que es sí. Machado el que dice que nunca estoy más en desacuerdo con una frase que cuando acabo de escribirla. Sí. Sí, efectivamente, pero además te encuentras tan claramente con tus propios límites, tan claramente, que como antes ha aparecido, lo decías tú, José, que el pensamiento crítico todo el mundo lo defiende hoy, pero en la práctica entendemos por pensamiento crítico el que coincide con el mío. Efectivamente. Porque si creyéramos que no tenemos pensamiento crítico, lo buscaríamos. Efectivamente. Y por lo tanto, un pensamiento crítico que además estamos confundiendo el pensamiento crítico en las clases con el fomento de la opinión, la impaciencia de la opinión que decía Hegel, Sí. pues cuando lo que habría que hacer es probablemente educar en la pausa, ¿no? Piensa antes de hablar, ¿no? En la escucha. Claro, pues eso, por una parte la lectura como ejercicio de situar, de acomodar un texto a un contexto. Y por otra parte, la escritura como ejercicio de producir textos y decidir en qué contexto son inteligibles. Creo que son complementarios, pero que, por una parte, en lo que entendemos por literatura infantil me parece un desastre, porque vosotros, si tenéis experiencia al respecto, sabéis que nada de oraciones subordinadas, nada de condicionales o subjuntivos, Escritura nada, Twitter. una cosa que sea sencilla, con mucho diálogo y sobre todo con acción, ¿no? Y Sí. que no tropiecen en ninguna palabra, que si tropiezan en alguna palabra que no la entienden lo que es. Entonces, eso no es literatura infantil, eso es fast book, que es introducir a un alumno en la lectura como Dios manda, creo que es inseparable de su introducción en la escritura y de los problemas de la escritura, porque cuando tú has sufrido la escritura, después te maravillas, pues, por ejemplo, un autor que yo admiro muchísimo, Valera, el puñetero de él, con qué fluidez resuelve todo. Y todo fluye, todo mana con una gracilidad, una gracia, pero un desparpajo, una soltura, que tiene un libro maravilloso, no sé si lo conocéis, Metafísica a la ligera, que Valera es un gran pensador, es un gran pensador que, bueno, pues ahí se ha quedado arrinconado, pero cuando está desarrollando ideas, tanto en su correspondencia como en su obra novelística, como en sus ensayos, esa fluidez a mí me deja pasmado porque es lo difícil, conseguir fluidez y conseguir agilidad, pero la resistencia de la fluidez es la resistencia de tu propia claridad. Efectivamente. Claro. Pierre Hadot, el famoso reivindicador de la cultura clásica y de la filosofía como forma de vida, dice que la escritura es un ejercicio espiritual. Claro, Es una claro. de las formas de ejercicio espiritual. Hay mucha gente que escribe para ser famoso, o mucha gente que escribe para ganar dinero, o mucha gente que escribe para influir en los demás, o lo que le queramos llamar. Pero, como tú estás diciendo muy bien, el acto de la creación literaria, de la escritura, es un ejercicio espiritual que te enfrenta a ti mismo. Claro. Primero que te tienes que enfrentar es contigo mismo y decir, bueno, primero, tengo algo que decir. Segundo, es interesante para los demás. Tercero, esto que voy a decir, ¿cómo lo voy a organizar para que sea interesante para Pero los fíjate, demás? sí, totalmente de acuerdo, pero aquello que decía San Agustín, escribo porque creo que tengo algo que decir y tengo algo que decir porque lo escribo. Que resulta que eso, escribiéndolo descubres cosas que la complejidad de tu pensamiento. Mira, ahí me interesa muchísimo lo que acabas de decir, el encuentro entre el último Foucault y Pierre Hadot, ¿no? A partir de la epimeleya, lo que Foucault llama la estética de la existencia, la importancia de la escritura como cuidado del alma. Todo eso me interesa muchísimo porque creo
que plantea el último Foucault, que está ya de vuelta De todo. de biopolíticas, de las críticas del poder, de todas esas cosas, se sabe perfectamente mortal Ajá. y se plantea esa cuestión, ¿no? ¿Qué demonios quiere decir la epimeleia y sobre todo una estética de la existencia? Me parece apasionante y que recurra a los griegos, bueno, a los griegos y a los romanos, ¿no? Marco Aurelio incluido, Claro. para encontrar una respuesta, y a los monjes, a los primeros monjes, Sí, sí. a la biografía de Antonio, por ejemplo, todo eso es apasionante. Precisamente, ¿cómo Yo- me hace feliz esta coincidencia? Porque yo lo que estoy trabajando ahora de una manera muy sistemática y rigurosa es el último libro, La ética del pensamiento de Foucault, que es un resumen de los cursos que da en Sí, el sí, sí, Colegio de los últimos. Francia, etcétera, ¿no? Y es Sí, sí. verdaderamente apasionante por eso, porque de nuevo Foucault hace 4 días vuelve de nuevo a Sócrates y vuelve de nuevo otra vez. Está aquí Sócrates dando la tabarra y A el la parresía, a la parresía. Sí, sí, La sí, sí. parresía. exacto, el concepto de parresía que él trabaja tan perfectamente, Mira, ¿no? en fin, Perdonadme que sí. me En fin, tengo, no, me sí. tengo que ir y quería decir Ah, solo Vale. una pequeñita cosa antes de irme, sí, sí. reivindicando un poco el pensamiento filosófico español, porque siempre hemos dicho y tal, que no hay filósofos en España y todo lo que sea. Yo soy totalmente contrario a eso. Creo que hay un grandísimo tradición y pensamiento español. Lo que no existen son sistemas filosóficos así como lo que solemos entender, como un Sí, pensamiento globalizado y tal. Pero filósofos y pensamiento filosófico es que está llenísimo de todo. Tú citabas a Varela. Bueno, si pensamos en Unamuno, si pensamos en Juan Ramón Jiménez, en Machado, o por ir más atrás, en Quevedo, en Gracián, bueno, es que todo es Luis filosofía Vives. viva y filosofía, lo único que no tiene es que se haya conceptualizado y mostrado como un sistema filosófico. exactamente. Eso no es la filosofía, como bien reivindicas tú, Gregorio, precisamente es otra filosofía unida a la vida que nos permite vivir la que más importante, y en eso la tradición y la literatura y pensamiento español es enormemente, y está seguramente por descubrir y por ponerlo en, como dicen ahora, en valor, por darlo a entender, ¿no? Y entre sacarlo de toda en fin, otros pensamientos, y ahí hay una tradición inmensa. Bueno, me vais a perdonar que yo tengo que... Eso, Vale. por haber Placer. estado con Muchas gracias, vosotros, Santiago. Muchas gracias, y Santiago. estamos en contacto, para lo que sea, y Un voy a buscar abrazo. tus libros, sobre todo este del barroco, Gregorio, que me Y interesa. Perfecto. este. Muy bien, que os vaya Muchas muy Gracias. bien. gracias, Santiago. Placer. Nos Pero, vemos. Bueno, Pues pues tiene la palabra José Sánchez. ¿O sí, querías decir algo, Gregorio? sí, pero ya no me acuerdo qué era sobre el último Foucault. Ah, sí. Sí, La no, parresía, ya ¿no? verás. Habíamos quedado. Es Finkielkraut el que contaba no hace mucho en un texto precioso que está recuperando sus recuerdos de Foucault, que ellos escribieron, no sé si os acordáis, un libro que era Le Nouveau Désordre Amoureux, el nuevo desorden amoroso, ajá, y que les escribió, nada más leerlo, les escribió Foucault, diciendo que le había entusiasmado el libro y que además les añadía que no había entendido nada de lo que significaba el amor, lo que significaba ser responsable de uno mismo, etc. Hace una confesión íntima ante dos amigos, que la carta después la publican ellos, en el que clarísimamente ves que el último Foucault es otra cosa que el Foucault que se ha puesto de moda en sí, los últimos años efectivamente, como profeta de la superación de los límites, ¿no? sí, El último Foucault va reivindicando límites, que son los límites que te permiten una estética de la existencia. Como la filosofía clásica de todo. Eso. efectivamente. Me he Sí, acordado antes cuando Santiago decía lo de que la filosofía española que no tiene un ejemplo, filosofía clásica, ¿no? Un ejemplo de un gran sistema. Pero sin embargo, eso no ha impedido a otras figuras quedar, digamos, ¿cómo decir? En la oficialidad de Sí. la filosofía, sin ser propiamente filósofos, y estoy pensando obviamente en Nietzsche. O sea, Nietzsche está en los programas en los planes de estudios de filósofo como filósofo, sin Efectivamente, serlo, obviamente, aunque por supuesto tuviera una mirada muy aguda, ¿no? En muchos aspectos. claro, Sin embargo, no estaba, pues sí, un Quevedo, por ejemplo, que decir claro, claro. bueno, el propio Unamuno, ¿no?
Suárez, claro, Luis Tiene Vives. unos textos sobre los sueños, y además con poco valor literario, digamos, que podría orientarlo, ¿no? O decantarlo a, bueno, lo reservamos para la literatura, pero no para la filosofía, que tienen, yo creo, que una profundidad y un bagaje conceptual, bueno, a la altura de grandes filósofos, o que pasan con el título de... Entonces yo creo que ahí también tiene que ver muchos, digamos, azares, ¿no? O avatares historiográficos, Perdona, José, geopolíticos, etcétera. ¿te puedo hacer un comentario sobre eso? Sí, Yo claro. tengo claro lo que funciona ahí y no es el azar, es el poder cultural. Es decir, hay imperios filosóficos. Está el imperio germano, está el imperio francés, está el imperio anglosajón. No existe el imperio filosófico iberoamericano o español. Has puesto el dedo en la llaga. Nietzsche, ¿cómo puñetas se ha llegado en el transcurso de un siglo a convertir a Nietzsche en el filósofo de referencia del siglo XX, XXI, etcétera? Muy sencillo, es una operación académica. La realizan Heidegger, Jasper y Karlowitz. Los tres escriben un librito sobre Nietzsche, dándole carta de naturaleza como filósofo. A partir de ese momento no hay quien discuta que Nietzsche es un filósofo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros, yo quiero reivindicar a Machado y al Juan de Mairena como filosofía y me miran por encima del hombro los profesores de literatura, los profesores de filosofía de aquí. No, nadie, te mira todo el mundo como diciendo, pero tú de qué vas, loco. Y hablo de los españoles, hablo de los españoles, ¿no? Unas cosas... Me indigno, no os podéis imaginar qué indignación tengo con este caso. Anoche mismo, anoche, y perdonadme que me estén extiendo. Anoche mismo asistí a una presentación de un libro de un filósofo argentino, Samuel Kvasnik, que es un libro sobre Borges, ¿no? Borges, sí. Entonces sale el típico problema de si Borges, poeta, filósofo, Borges, pensador, ¿cómo le llamamos? ¿No? Las fronteras entre literatura, filosofía, poesía, filosofía, etcétera, 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 etcétera. Bien, entonces sale la cuestión y ¿a quién sacan todo el mundo de pronto a colación? Paul Valéry. Ah, Paul Valéry. Y me indigné. Digo, vamos a ver, estamos en España. Paul Valéry nos pilla a 2000 kilómetros, pero tenemos aquí delante una fuente fresca y clara para ese problema que lo ha pensado, meditado y resuelto, no porque no es un problema de fácil solución, pero lo ha planteado con toda profundidad, que es don Antonio Machado en su Juan de Mairena, donde continuamente aparece la problemática entre lo poético, lo filosófico, lo literario, lo filosófico, etcétera, etcétera, e incluso la complementariedad. Está visto desde la complementariedad. Bien, pues no hay manera de hacer, porque a Machado el trozo del pastel la Academia ya se lo ha dado. Es el poeta nacional, hombre bueno en el buen sentido de la palabra, santo laico, y que se conforme con eso. No va a venir encima aquí a ser un gran escritor en prosa y encima a ser el Juan de Mairena, una de las obras fundamentales del siglo XX. Con su pan se lo coma. Además, sufrió la sanción de Dámaso Alonso, el gran pope de la crítica nacional de los años 50, 60, 70, y dijo: Machado escribe el Juan de Mairena, esas distracciones en prosa sin mayor valor, porque la fuente poética se le seca. Y al secársele, pues se entretiene con esa historia. Nunca metió la pata don Dámaso Alonso, y lo digo con todo el respeto del mundo, más en ese momento. Y hace unos años, y perdonadme la santa indignación, no sé si santa, pero indignación desde luego, me voy a Madrid a la Fundación Ortega y Gasset, desde Murcia, solito en mi coche, porque había una mesa redonda en torno a filosofía y literatura. Y uno de los temas era precisamente el tema de Machado, qué hacemos con el Juan de Mairena, etcétera, etcétera. Bien, pues entonces está en la mesa redonda, eran tres, pues está en la mesa, lo voy a decir, estamos entre amigos, Andrés, Sí. catedrático de literatura española, don Andrés Amoroso, y dice, echándose para atrás en el sillón: yo, con respecto al Juan de Mairena, no tengo nada nuevo que decir. Esas prosas no tienen ningún valor. Yo me atengo al criterio de mi maestro.
Damaso Alonso. Ya tenemos otra vez la dicha por aquí en medio. La pereza intelectual, el establecer tópicos inamovibles y el establecer barreras de incomprensión en el ámbito de las humanidades y el poner tabiques entre la filosofía, la literatura, la teoría del conocimiento, la estética, la teoría del arte, la metafísica, la no sé qué, y la crítica literaria. Esa labor infausta, desgraciada de la academia, luego los propios académicos se sorprenden y dicen, uy, qué difícil es el tránsito entre las distintas disciplinas dentro de la propia universidad. Vamos a ver, pero sí, ¿quién ha puesto esas paredes? ¿Quién ha puesto esos límites? ¿Por qué no? Es decir, Machado, cuando está escribiendo Juan de Mairena, no está pensando si está escribiendo filosofía o literatura, está escribiendo. Como, claro, como Baltasar Gracián, cuando escribe el Crítico, no se está planteando en qué área de conocimiento va a entrar su libro, ¿no? Pues, y eso, perdonadme que me ponga con esta indignación, porque me lo tropiezo continuamente, sobre todo en la Academia Española, que es la más contraria a sí misma. Padecemos un complejo intelectual, un papanatismo frente a lo que viene de fuera. Anoche Cavagni, con muy buen criterio, dijo, estamos intentando crear una unión entre toda la gente de filosofía de Iberoamérica. Dice, pero claro, nos falta el rótulo, nos falta cómo llamar en su conjunto a todo ese mundo filosófico, porque para los alemanes lo tienen claro, en la tradición ontológica, en la tradición fenomenológica, la tradición metafísica, tal. Para los anglosajones está claro, la tradición analítica, la filosofía del lenguaje, tal. Para los franceses está clarísimo, es la disertación, es el ensayo. ¿Qué hacemos nosotros ahí en medio? Tenemos ese grave problema y José, te lo decía por esto, porque creo que no es un azar. No es un azar, es una acción cultural que realizan los imperios sobre su literatura, su poesía, su filosofía, y también la filosofía, por supuesto, forma parte de la lucha por el poder y de la lucha por los departamentos universitarios y de la lucha por el control del saber y de la exportación. Los alemanes han estado exportando filosofía al resto del mundo toda la vida. Y aquí en España o se era pro-alemán o pro-francés en la formación filosófica. Todos lo hemos sufrido así. ¿Tú a quién lees? ¿A Sartre? ¿Lees a Albert Camus? ¿Lees a Montaigne? ¿O no? ¿Vas a leer a Heidegger? ¿Vas a leer a Husserl? Antes de que te conteste Gregorio, que sabe No de sé, esto no, bastante, yo propongo como rótulo para esa filosofía española, en lengua española, precisamente la vida, el mundo de la vida, la razón vital de Ortega, ¿no? Gregorio. sí, a ver, a mí lo que más me intriga de nuestra tradición filosófica es la falta de ambición. No la falta de ideas, sino la falta de ambición con las ideas que están ahí encima de la mesa. De alguna manera, cuando yo, bueno, al principio, cuando separaba con Aristóteles las virtudes políticas de las intelectuales, creo que Aristóteles tiene claro que la prudencia, y Platón también, que la prudencia no es una virtud intelectual. Ahora bien, es una virtud política. ¿Ah? Es bueno que no le digas a tu vecino todo lo que piensas, pero a la hora de pensar tienes que arriesgar, tienes que forzarte, tienes que luchar con las ideas. Es decir, el convencimiento de que la prudencia no es una virtud filosófica creo que nos falla y nos falla de manera muy notable, porque hemos tenido filósofos imprudentes. Sánchez, el de Niki Lesquitur, ¿no? En el siglo, el primer filósofo, el escéptico, y podíamos venir desde allá para aquí. Pero por la escuela, la llamada, no sé si bien llamada o no, Escuela de Madrid, Zubiri, no te la gozas nunca. Ahí tienes una ambición que pues, desde luego me parece, mira que me cae bien y lo leo a gusto García Morente, pero me parece infinitamente más ambicioso Zubiri y os diría que incluso me parece más ambicioso que Ortega a la hora de plantearse determinadas cosas de manera más radical. Pero la tenemos ahí. ¿Qué es lo que no hemos heredado? Hemos hecho demasiado comentario de texto y nos hemos olvidado de heredar su ambición. Entre esos grandes filósofos ambiciosos, yo por eso los reivindico y no os podéis hacer idea qué problemas me causan,
Porque claro, Vale. puedes reivindicar a Menéndez Pelayo, pero vas a tener un montón de enemigos. Claro, de Menéndez Pelayo, lo que me gusta precisamente es su ambición, ese ponerse frente a la tradición española y decir lo que le parece que tiene que decirlo de manera rotunda, clara, y salir al exterior y plantearlo. Esa confianza en sí mismo, esa ambición, me parece absolutamente notar, que es lo que le permite, que además lo ves en las sucesivas reediciones de los heterodoxos, ir modificando sus posturas. Mi tesis es que su encuentro con Valera pues le hace ser cada vez más liberal, abandona sus posturas y más borrachín, pero todo eso... No se sabe qué es mejor. Pero en todo caso hay una metamorfosis del hombre que, en fin. Otra figura que me interesa muchísimo, Donoso. Donoso, que además dicen, oh, Donoso, el ultracatólico. Bueno, la mitad de la vida de Donoso era un liberal radical. Y después, ¿qué es lo que le hace cambiar? A Donoso lo que le llena de admiración es el enigma de la historia. Es un ser pasmado. ¿Cómo es que Dios no viene a ayudar a los suyos? Claro. Es decir, ¿cómo es? Claro. Y eso le crea una cantidad de problemas enormes. Claro. Pero además, la ambición con la que habla Europa y le dice, las cosas son así, así y así, porque lo digo yo. Y pensad que estamos hablando de Alemania o de Inglaterra, pero el peligro está en Rusia. Y lo dice a principios del siglo XIX, ¿no? Ese desparpajo. Otro filósofo que me parece igual con el mismo desparpajo, Balmes. Balmes, al que, por supuesto, fijaros que ninguno de los tres se leen hoy, ¿no? Ni Menéndez Pelayo, ni Donoso, ni de Balmes. Y no estoy hablando de sus contenidos. Me estoy estos días leyendo los escritos políticos de Balmes y os aseguro que subrayo alguna cosa, algún párrafo cada 15 páginas. Lo demás, la mayor parte de las cosas me interesa un poco, ha envejecido mucho. Pero de repente te encuentras con ese chisporroteo de la cabeza grande, que dices, demonios, esto hay que recuperarlo. Pero sobre todo, ese filósofo que está sobre España y diciendo, aquí está pasando esto, esto, esto y esto. Esté equivocado o no, está ofreciendo criterios para pensar la unidad de lo que somos. Eso creo que ya lo hemos perdido porque como mucho nos atrevemos a escribir algún artículo de opinión más o menos agresivo cada cierto tiempo. Pero esa ambición, si la tiene un filósofo francés de tercera categoría o un filósofo inglés o un filósofo alemán, nosotros no la hemos sabido heredar. Y ahí sí que creo que quizás la didáctica de la filosofía tendría algo que decir, ¿no? Pero para decirlo tendríamos que dar la vuelta a todo y dejar de convertir la filosofía en una dulce compañera que te permite creer que estás adornando tu existencia para decir, no, es un bicho raro al que es imposible domesticar. Es decir, le tienes que devolver esa agresividad, esa cosa tan extraña de que estemos buscando algo que no sabemos lo que es. Y por lo tanto, como no sabemos lo que es, no sabemos si es ni bueno, ni malo, ni regular, ¿no? Y eso es a mí lo que me gusta de Nietzsche, ¿no? Esa capacidad para enfrentarse a la intemperie y a ver qué pasa, ¿no? Pues ese, a mi modo de ver, es nuestro, porque después te coges desde Eugenio II para aquí y todos los lees muy a gusto, tal, pero ese punto de ambición, esa capacidad para pensar el todo comunidad, pues no lo ves. Tú le llamas falta de ambición. Ambición teórica, ¿eh? Sí, no, está o si quieres, imprudencia intelectual, me da igual. Exactamente. Yo le llamo complejo de inferioridad. Bueno. Es algo parecido, no, es algo parecido. Fue Ortega el que dijo que la expresión filósofo español suena muy parecida a la de torero alemán. Sí. Es decir, ya a partir de ahí ya todo se ha acomplejado. Si eso lo dice don José, que es capaz de hablarle de tú a Heidegger y de ponerse a la altura de todos los alemanes. Y entonces, el propio... Pero fíjate que eso es muy interesante. Lo que acabas de decir es extraordinariamente interesante. A Ortega lo hemos leído o bien desde el reclinatorio o bien desde, te diría yo, o lo condenamos o lo adoramos. Sí. Pero ni una cosa ni otra. Ortega hay que reconocer lo que te interesa y lo que no te interesa, abandonarlo. Claro. Y ningún gran filósofo está libre de su rato estúpido. Claro, hombre, claro, por supuesto. Pero, sin embargo, la fama de Ortega intramuros en España es un gran escritor en el periódico. Porque se le entiende todo.
porque se le entiende todo y te da, Exacto. y te permite creer que te lleva de la mano fácil a terrenos complicados, Exacto. ¿no? Pues por ahí iba yo con lo del complejo de inferioridad o con el papanatismo, porque si te acercas a Heidegger, a Sein Zeit, aprendes alemán y te dejas torturar por ese alemán que escribía Heidegger, te sientes feliz, eres una asceta de la verdad, eres que se está realizando gracias al Pero, sacrificio de leer en un indirecto que no entiende ni siquiera el que lo ha escrito. Te olvidas de tomarte unos vinos y una cerveza, te olvidas Exacto, de tu ah, mujer exacto, y... no, exacto. pero, hombre, pero es que aquí en España cuando se dice, yo a un amigo le decía, digo, aquí hay que decir que sabes alemán, si no lo de filósofo lo tienes puesto en entredicho. Y Ah, Sí, sí, me sí. contesta a mi amigo, dice, pues mira lo que te digo, Platón no sabía alemán. Ni falta que le hacía, ni falta que le hacía. Platón no sabía alemán, ni Aristóteles tampoco, así que Yo, bueno, a esa impertinencia suelo contestar con una puta. Y digo, yo me metí en esto de filosofar por disléxico. Creía que iba de filosobar. está bien, está bien. No sé si José Sánchez Tortosa puede reivindicar a nietos de españoles como era Spinoza. Spinoza era nieto de español. Todo que en el caso de Spinoza está la anomalía que, digamos que pone de relieve lo chocante que podría ser hablar de una filosofía holandesa, ¿no? Sí, Porque claro. claro, Spinoza no es hijo de una tradición hispana y judía, claro, evidentemente, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, además hay discusiones bastante cálidas, ¿no? Y con respecto a, digamos, qué criterio, ¿no? Utilizar para etiquetar como filósofo español a alguien, ¿no? Sobre todo cuando todavía se utiliza, como es el caso de Spinoza, el latín como lengua culta, ¿no? Porque claro, el idioma podría ser un criterio, ¿no? El que escribe en español, pues es filósofo español, bueno, hispanoamericano, ¿no? Ahí yo dejaría fuera a Borges, si queréis ahora digo por qué, o por qué me parece a mí que lo dejaría fuera. Eh, pero claro, entonces, ¿cuál habría de ser el criterio, ¿no? Y ahí me parece que la cuestión que hay que tener en cuenta, y a mí desde luego me parece problemática, yo no lo tengo muy claro, es el papel del Imperio Español, ¿no? Digamos, la plataforma política e histórica que es la base, el contexto en el cual se desarrolla todo el siglo XVII y como marco cultural de referencia el caso es muy específico de Spinoza, ¿no? El caso de Borges que salió antes me parece muy singular. Si algo no es Borges, yo creo que es filósofo. Y no por una cuestión de, en fin, de limitación o de orientación, sino una cuestión explícita. Borges de manera explícita utiliza la filosofía como un pretexto para su literatura. O sea, él no deja de hacer literatura en ningún momento. En Totalmente de ningún momento. acuerdo, Tenía totalmente de mucho acuerdo. sentido del Para él humor, la ¿eh? Tenía filosofía es un juego. Un juego intelectual, un puro juego lógico y de argumentaciones, y como tal lo usa, sin pretensión de salirse un milímetro, ¿no? de la capa de lo estrictamente literario. Es Exactamente. es fascinante, por supuesto, pero como muy ejemplar, de un caso muy ejemplar de lo que es la burbuja literaria que lo engulle todo, pero sin salir de la literatura. Efectivamente, efectivamente. Eso le pasa también a Antonio Machado cuando le preguntan que por qué escribía el Juan de Mairena y por qué escribe de filosofía a través de un apócrifo, etcétera, etcétera. Dice en una entrevista, porque de esas cosas no soy capaz de escribir en serio. Porque necesitaba mantener la distancia, ya que hablamos de trías, del límite, de situarse en el límite y de contemplar a la filosofía con un pie dentro y otro fuera. Y para ejercer esa actitud humorística, irónica con respecto a la filosofía, sitúa a este personaje, a Juan de Mairena, en esa condición. A todos aquellos que les interese verdaderamente saber cómo funciona el mundo interno de la filosofía, yo les aconsejo esa posición. Esa posición, la del diletante, como dice Unamuno, dice, más han hecho los diletantes por las disciplinas que han cultivado como tales que los académicos que las han cultivado desde dentro. Porque el que viene desde fuera ve las cosas de otra manera.
y ve los vicios ocultos que o no ven o no les interesa ver a los que están dentro de esa burbuja, como dice José. Y me han interesado siempre aquellos escritores. Yo soy de formación filosófica, he sido profesor toda mi vida de filosofía, sigo dando clases, estoy jubilado, pero sigo dando clases de teodicea y de filosofía medieval, etc. Pero me han interesado siempre los filósofos en los márgenes. Digo filósofos por llamarle de alguna manera. Por ejemplo, a mí me ha interesado Unamuno, me ha interesado mucho Canetti, me ha interesado mucho Machado, me interesa mucho Sánchez Ferlosio en la tradición española. Todas aquellas personas que se han situado en el límite entre el pensamiento filosófico y lo que podríamos llamar el pensamiento poético, el pensamiento literario. Porque esa mirada es muy enriquecedora para vernos a nosotros mismos. Una de las principales dificultades que tiene el filósofo el profesional es ejercer la autocrítica. Eso que decíamos antes, hacer personas críticas, es una perfecta mentira. Lo de crítica es un rótulo que ponemos ahí para darle valor y dignidad a lo que se hace cuando se habla de educación crítica. Sí, sí, como te salgan críticos, verás tú el chasco que te llevas, ¿no? Pues lo mismo en la filosofía crítica. La palabra crítica desde Kant parece que es el salvoconducto hacia la genialidad para cualquiera que la mencione. Sí, sí, pero tú haces una crítica, por ejemplo, como decía José Gaos, el principal pecado de la filosofía es la soberbia. Y verás cómo no te hace caso nadie dentro del gremio. Nadie, todo el mundo mira para otro lado como diciendo, ¿cómo? ¿Qué ha dicho este hombre, este disparatado? ¿Cómo que la soberbia? ¿Nosotros soberbios? Pues sí. Sí. Sí, pero Para fíjate, que eso funcione, como en el caso de Unamuno, para diferenciarlo de Ferlosio, que era un escritor muy brillante, pero yo creo que tenía un pozo, un bagaje conceptual, digamos, técnico-filosófico mucho más pobre, Unamuno puede permitirse eso porque su bagaje conceptual en el plano de la filosofía es bastante sólido. Es decir, él sí dominaba los fundamentos de la filosofía griega, o los conocía bastante a fondo, creo yo. Eso le permite luego hacer juegos literarios, pero claro, hay un fondo, hay unos cimientos filosóficos muy potentes. Claro, pero es que alguna cosa pasó Gregorio. que alguna cosa pasó en la llamada generación del 98, que te encuentras esos autores que están todos impregnados de filosofía, con más o menos densidad, pero no solamente Machado, Pío Baroja, Kant la rezuma por todas partes, Azorín clarísimamente, ¿no? En el caso de Nietzsche, pero además está en muchísimas más cosas. El mismo Valera, Maeztu, no digamos. Sí. Unamuno clarísimamente, ¿no? Unamuno que es capaz de ir a aprender para leer a Kierkegaard, ir a aprender danés, ¿no? Y todos hay un caldo de cultivo que permite que muchos de ellos separar filosofía de literatura sea una labor que si te lleva a algún sitio, no sé si será interesante el sitio al que te lleve, ¿no? Porque serán muy unidos. Para mí el caso más... Ortega desprecia, por otra parte, como persona, yo quiero que la aprecia a Pío Baroja, que dice, no es filósofo, tiene ideas, ni pretende serlo. No pretende serlo, claro que tiene ideas, pero esas ideas, que yo creo que se ha leído bien acá, y no solamente acá, ¿no? Esas ideas están como sustrato de toda su literatura, y eso pues después se pierde. Desde luego yo no encuentro nada parecido en los escritores del 27, que son mucho más literarios que filosóficos, ¿no? Quizás, y eso tampoco sabría ahora explicar las razones, pero sí que veo, es decir, que Machado no es un caso único. Por cierto, no sé si sabéis esta anécdota maravillosa de don Antonio, al que en Soria lo llamaban Antonio Manchado, porque iba siempre hecho. Y al que tarde o temprano, ya lo veréis, lo acusarán de pedófilo, lo veréis. No, ya verás, claro. Todo llegará. Me comentaban en el Instituto Antonio Machado que habían encontrado un telegrama suyo que decía de no sé dónde, ¿no? Que decía literalmente, perdido el tren, hoy y mañana. Me parece genial.
Está muy bien. Eso está muy bien, muy bien, muy bien. Sí, bueno, Esto podríamos estar horas hablando, pero sí, el tiempo ya no sí. hemos pasado. Solamente la última pregunta, en la página 91, creo, habla de 3 tipos de personas en tu libro, En busca del tiempo en que vivimos. 3 tipos de personas, ¿no? La persona que vive en el mundo de la vida, ¿no? El sabio de perogrullo, dices aquí. Luego el ideólogo, ¿no? Alienado por la teoría, y el filósofo. ¿Podemos unir el filósofo con el del mundo de la vida y descartar el ideólogo? Creo que hoy la tarea más urgente hoy es establecer una alianza entre el filósofo y el mundo de la vida. Eso es. Diría que el origen de esa, bueno, clarísimamente es uno de los diálogos que más me han interesado de Platón, a pesar de que del siglo XIX para aquí, por sentencia de algún sabio alemán, se considera espúreo, el Alcibíades I. El Alcibíades I, en la que Alcibíades le dice a Sócrates, escucha, venga a hablar de que tenemos que conocernos a nosotros mismos, y eso cómo se hace. ¿Cómo se hace? ¿No? Y ahí desarrolla una fenomenología Sócrates del conocimiento de uno mismo que me parece interesantísima y que en el fondo, bueno, en el fondo y en la forma, es la estructura que sustenta el recogimiento y en buena parte en busca del tiempo en que vivimos. Así es, efectivamente. Y la alianza me parece imprescindible. Decirle al ciudadano normal que, escucha, que tiene razón en sus prejuicios. Que tiene razón en sus prejuicios y que no venda esos prejuicios sin más al primero que venga a decirle, ¿te lo pasas bien? ¿Qué coño te lo vas a pasar bien? Imposible. Si te lo pasas bien es porque estás explotando a alguno. Déjale beberse la cerveza en paz, ¿no? Y desde luego, y esos de Chesterton, una utopía que me parece imprescindible defender hoy, pues es eso, es el matrimonio, la risa y la cerveza. Muy bien, pues con esas palabras terminamos por ahora, ¿eh? Nunca se termina totalmente, ¿eh? Por eso Sócrates defendía el diálogo y se mosqueaba con escribir. Escribir ya no lo veía claro. Pues muchísimas gracias. Abrazos a todos, a Gregorio sobre todo, y Un a placer. Pepe y a José. Y detengo la grabación, no os vayáis.